Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 51-60 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51 El mar humeante. Bendecido por la fe, la locura y el monstruo dorado del mar. Hoy hemos tomado una decisión que quizá quede grabada en la historia de las Islas del Hierro. Navegar hacia el mar humeante. Tan solo pronunciar su nombre evoca una sensación de maldición. Los relatos verídicos de este reino siniestro son más raros que los cristales de dragón, más oscuros que las sombras. Es un mar completamente abandonado por los dioses, perpetuamente envuelto en una espesa niebla venenosa. La luz del sol intenta inútilmente penetrar este denso velo, logrando únicamente teñir la superficie de un verde enfermizo y siniestro, como una esmeralda inmensa, infinita y en lenta descomposición. Solo los jugadores más temerarios, o los forajidos desesperados llevados al borde de la desesperación, se armarían de valor y dirigirían el timón tembloroso hacia este reino mortal. Para nosotros, los hijos del hierro, esto no es un viaje, sino un sacrificio a los dioses ahogados. Aquí, el océano mismo parece ser incurable. Volcanes submarinos despertaban ocasionalmente de su letargo con un rugido, escupiendo el hedor a azufre y humo negro como la brea hacia el cielo distorsionado. El agua de mar hirviente chocaba violentamente con las corrientes subterráneas del abismo gélido, creando incontables remolinos mortales que lo devoraban todo. Bajo esa oscuridad aún mayor acechaban pesadillas mucho más aterradoras que los cuentos de borrachos de los marineros. Formas incomprensibles para los mortales, con tentáculos viscosos como pitones gigantes, capaces de arrastrar incluso a los barcos más robustos como si fueran juguetes a un abismo de olvido eterno. El sabio Oberyn Martell, la víbora roja, rechazó naturalmente aquella oferta descabellada. La razón siempre es el talismán de los inteligentes. No los obligué a él ni a su grupo de mercenarios. Les indiqué que se desviaran a una ruta segura y esperaran más adelante. Luego, me volví hacia mis hombres del hierro. Las olas azotaban el casco y grité: ¿me acompañáis a presenciar el verdadero milagro del dios ahogado? La respuesta fue una carcajada sonora y áspera, seguida de un grito aún más firme. Dios ahogado, arriba. El mar pertenece a los hombres del hierro. Aquellos que no quieran correr el riesgo, les di una última opción, pueden abordar el barco de la víbora roja y disfrutar de seguridad. La única respuesta fueron carcajadas aún más fuertes y la orden de izar las velas. Nadie se fue. Y así navegamos hacia la niebla. El agua del mar se fue calentando gradualmente, como si hirviera en un caldero demoníaco. El aire se volvió acre, quemándonos los pulmones, cada respiración como tragar pus corrosivo. El mundo entero parecía estar desintegrándose lentamente. Sin embargo, mientras la serenidad guiaba a la flota hacia el corazón de la niebla, sucedió algo increíble. Los mares embravecidos de repente se calmaron, la niebla se abría paso suavemente alrededor de nuestro barco como si quisiera dejarnos paso. Mis hombres del hierro se sonrieron entre sí. Sabían que aquello no era un milagro, sino una bendición. Con la bandera dorada del monstruo marino ondeando en los mástiles y la fe inquebrantable de los hijos del mar en sus corazones, los hombres del hierro eran intrépidos. En este mar maldito, no éramos presa, sino hijos que regresaban a casa. Un momento, la víbora roja, que había jurado no volver a entrar en el mar humeante, ahora mostraba los dientes y se alzaba en la proa, siguiéndonos. Aún no habéis pagado vuestra comisión. ¿De quién cobraré si morís? Rugió la víbora roja a las Islas Serpiente. Susurros de inmundicia, deseo y mercado negro. Si Valiria es el cementerio de los dioses caídos, las Islas Serpiente son el caldo de cultivo de los pecados mortales. Aquí yace una herida purulenta en la costa norte de Sotros, unos cuantos supuestos asentamientos que en realidad son nidos de barro, sangre y desesperación. Los pueblos están superpoblados, el aire impregnado del hedor agrio del ron barato, del cuero y de un hedor a putrefacción aún más profundo e indescriptible. Está plagado de aquellos abandonados por el destino. Esclavos fugitivos de ojos brillantes, mercaderes que venden pieles manchadas de sangre, prostitutas insensibles y traficantes de esclavos que blanden cimitarras de acero, cuyas miradas son como pesas que evalúan el valor de cada individuo. Aquí, todo tiene un precio, siempre que tengas suficiente oro. Puedes conseguir agua potable, comida e incluso cualquier alimento prohibido que anheles. Las reglas son simples y crueles. Piratas y traficantes de esclavos, como buitres depredadores, saquean por doquier, y la pacífica isla Nass es uno de sus cotos de caza predilectos.
Encadenan al pacífico pueblo Nas y los transportan al norte como ganado, convirtiéndolos en mercancía en la subasta de la Bahía de los Esclavos. El pecado es la moneda de cambio aquí, y la violencia, la única autoridad. El antiguo capitán pirata Edwin Ramírez era un hombre alegre, peculiar y de aspecto feroz, pero de buen corazón. En el camino, se llevó muy bien con los mercenarios y los hombres del hierro, hasta el punto de convertirse en hermanos jurados. Tras llegar a las Islas Lagarto, más de 20 mercenarios y más de 10 hombres del hierro lo siguieron en silencio, armados con cuchillos y hachas, en busca de la tripulación que lo había traicionado. Por tales actos, eran responsables de sus propias vidas, así que no intervine. Al contrario, los ayudé en la búsqueda. Había encontrado algunas pistas útiles, y como me caía bien este tipo que se parecía al capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe, me detuve en las Islas Basilisco porque había oído que bajo esa inmundicia se escondía un mercado negro capaz de satisfacer casi cualquier deseo. Lo que yo buscaba no era mercancía común. Los antiguos susurros de huevos de dragón, el frío tacto del acero valirio y estos tesoros, inalcanzables en otro lugar, podrían estar ocultos aquí, bajo alguna choza humeante, esperando que un par de ojos agudos e implacables los descubran. Riesgo. Por doquier. Cada transacción podría ser un robo meticulosamente planeado, cada tesoro una trampa mortal. Pero para alcanzar el verdadero poder, uno debe sumergirse en la inmundicia y las mentiras. Aquí, la vista aguda es más importante que las espadas, y la ambición es la mejor brújula. Un hechicero con el rostro cubierto de llagas y un sombrero puntiagudo de mago negro vendía huevos de dragón. Yo y mi compañera, la tejedora de sombras Evelyn, me dijo que era un huevo muerto, solo útil para coleccionar, pero aún así gasté oro en comprarlo. ¿Un huevo muerto? Cierta madre dragón tuvo 3 huevos muertos, pero al final, nacieron 3 dragones. Quizás yo también pueda y hay que tener sueños, ¿no? Edwin Ramírez encontró a su antigua tripulación. No mató a todos los traidores, solo ahorcó al cabecilla. Su primer oficial. Decidió perdonar a los demás. Fue algo totalmente inesperado. No esperaba tanta magnanimidad por su parte. El carisma personal es algo extraño. Después de que Edwin Ramírez volviera a ser capitán pirata, más de una docena de mercenarios decidieron seguirlo y quedarse en su barco. Piernas largas Lomas también decidió permanecer al lado de Edwin Ramírez. Dijo que quería escribir una biografía del capitán pirata, pues creía que la vida con él sería muy interesante. Con total libertad para ir y venir, antes de partir, Víbora Roja y yo les dimos nuestra más sincera bendición. El viaje de regreso a casa. Arenas rojas, sol abrasador y frío helado. El final de nuestro viaje de regreso a casa finalmente apunta hacia el oeste. Zarpamos de la infame cuna del mal, las islas Gadget-san, bordeando todo el extremo sur de esos, dejando atrás el misterio y el peligro del este. La proa del barco corta las exóticas olas por última vez, rumbo a poniente, la tierra que llamamos hogar. Dorne es la primera en recibirnos. El territorio de Oberyn, mi compañero, el elegante y letal Víbora Roja, es nuestro. En el horizonte lejano, aquella escena familiar se fue definiendo poco a poco. Montañas carmesí como los músculos desnudos de la tierra, el mar de arena infinito que centelleaba con un oro deslumbrante bajo el sol abrasador. Desembarcamos en esta tierra abrasadora. El sol de Dorne, implacable e inflexible, caía como el fuego de un horno divino. Abrasaba nuestras cubiertas, su calor parecía capaz de disolver la sal marina cristalizada en nuestras armaduras, quemando las sombras inquietantes y los recuerdos lejanos que se aferraban a nuestros huesos. Que esta tierra, con sus arenas abrasadoras y vientos aulladores, juzgue la historia que trajimos de vuelta. Que su aliento ardiente lave el polvo y la sangre de nuestros cuerpos. Aquí, todo está expuesto a la luz desnuda, no hay dónde esconderse. Oberyn pisó la playa y respiró hondo el aire seco y abrasador de su tierra natal. Para él, este era el verdadero regreso a casa. En cuanto a mí, simplemente había regresado a poniente. Me encontraba bajo el mismo sol abrasador, sintiendo el mismo viento cálido, pero mi mirada ya había cruzado las dunas de Dorne, posándose en el horizonte norte. Mi hogar eran las Islas del Hierro, ese mar gris y esos arrecifes escarpados. Ese era el verdadero hogar de los hijos de los dioses ahogados. Dorne era bueno, pero solo una parada en el camino a casa. El verdadero destino aún estaba por llegar. Pero ya que estaba allí, naturalmente quería que esta víbora roja me entretuviera como es debido. Después de casi 3 años viajando juntos, enfrentando la vida y la muerte juntos, descubrí que la víbora roja era en realidad bastante adorable y confiable.
No se comportaba como un príncipe ni se daba aires de grandeza durante el viaje, tratándome a mí, una niña de 10 años, como a una amiga. No, me entretuve mucho allí. Ansiosa por llegar a casa, no podía esperar a sentir la brisa marina de las Islas del Hierro. El viaje llegó a su fin entre la brisa marina y la fina arena. Euron Greyjoy se encontraba en las costas de Dorne, extendiendo una última invitación a los extraordinarios individuos que había reclutado durante la travesía. Regresar con él a las Islas del Hierro, para forjar juntos un futuro magnífico, construido sobre mares embravecidos y rocas sólidas. Vittorio Grey, el caldo Traki que había caído de su caballo, fue invitado por Euron a servir como nuevo instructor de los hombres del hierro. La destreza de Vittorio con la cimitarra complementaba a la perfección el estilo de lucha rápido y feroz de los hombres del hierro. Parecían la combinación perfecta. Ante la invitación de Euron, el guerrero de las praderas aceptó de inmediato. Vittorio tampoco quería regresar al otro lado del mar angosto, un lugar de dolor, un pasado que anhelaba dejar atrás. Quizás un continente diferente le permitiría empezar de nuevo, comenzar una vida distinta. Los monjes barbudos de Norfolk Ariota y Sebastián Fernández decidieron quedarse en Dorne. Como capitán de la guardia de la familia Martell, era lógico que Ario retomara sus deberes, y su íntimo amigo Sebastián se quedó con él, tal como se esperaba. Castor Daniels, el arrepentido, el elegante asesino que se disculpaba con suavidad antes de matar, fue reclutado por Oberyn Martell, la víbora roja. Ambos eran más compatibles en temperamento y estética, y además, la oferta del príncipe era, sin duda, más generosa. Samuel, un salvaje de las tierras salvajes, eligió regresar al continente Asos con el grupo mercenario Víbora Roja. Aquella tierra vasta, primitiva y peligrosa podría ser su última morada. Los miembros de la Víbora Roja rechazaron la invitación de Euron. Anhelaban la libertad de jugarse la vida antes que servirle. Sin embargo, se despidieron de Euron uno a uno, prometiendo estar a su lado siempre que los necesitara. Inesperadamente, pero aparentemente predestinado, fue la decisión de la sacerdotisa roja Gwendolyn y la tejedora de sombras Evelyn. Decidieron seguir a Euron. Habían presenciado de primera mano su comunicación con el monstruo marino dorado, su dominio de las tormentas y los truenos, sus extrañas llamas y su comprensión de la magia ilusoria. Para estas dos mujeres, expertas en magia, el propio Euron Greyjoy era un secreto más fascinante, profundo y peligroso que cualquier oráculo o magia. Su propósito al quedarse era desentrañarlo. Euron Greyjoy tenía solo 10 años, pero su físico ya mostraba un desarrollo asombroso, muy superior a su edad. Alto y erguido, medía casi 1,70 metros. Su complexión no era una mole tosca, sino fluida y esbelta como la de un guepardo. Sus músculos estaban bien definidos, cada centímetro contenía una fuerza flexible y el potencial de estallar en cualquier momento. Aunque no tenía protuberancias exageradas, su cuerpo era como un arrecife pulido por 1000 olas, bien proporcionado y resistente. Incluso en reposo, poseía una postura serena, y en movimiento, era tan ágil como un rayo, como un joven guepardo a punto de atacar, con una fuerza explosiva abrumadora oculta tras su elegancia. A lo largo del largo y peligroso viaje, salvo en caso de inclemencias meteorológicas o batallas repentinas, practicaba esgrima de diario sin falta. La cubierta, la playa e incluso los patios de tierras extranjeras se habían convertido en sus campos de entrenamiento. A veces se enfrentaba a Rapael, el danzarín acuático de Braavos cuyos movimientos eran tan ágiles como el agua, aprendiendo a vencer la fuerza con suavidad. Otras veces entrenaba con la feroz y valiente tripulación de los hombres del hierro bajo su mando, perfeccionando su fuerza y resistencia en combates directos. Más tarde, incluso desafiaba proactivamente a los mejores de los grupos mercenarios que viajaban con él, buscando con frecuencia el consejo de Oberyn, la víbora roja, sobre su impredecible, despiadada y letal puntería. Euron consideraba cada encuentro, ganara o perdiera, como una valiosa oportunidad para adquirir experiencia práctica. Este era un camino para aprender la verdad a través del sudor y la sangre. Inicialmente, al enfrentarse a estos guerreros experimentados, solo podía sufrir derrotas. Pero creció a una velocidad asombrosa, y las batallas se convirtieron gradualmente en feroces y reñidas contiendas. Hasta el final del viaje, solo hubo unos pocos luchadores de élite a los que Euron no pudo derrotar fácilmente, pero pudo contenerlos durante mucho tiempo con su agilidad y habilidad superior. Por supuesto, Euron no usó sus mejores cartas. Sus espadas gemelas se movían con la velocidad del rayo, sus movimientos casi sobrenaturales, siempre encontrando la forma de explotar las brechas en la defensa de sus oponentes desde ángulos impredecibles.
Aunque joven, su poder de corte rivalizaba con el de guerreros adultos, y poseía una agilidad excepcional entre los hombres del hierro, similar a la de un bailarín acuático. Combinaba a la perfección las técnicas de esquiva del dibujo de papel del sistema de One Piece, la fluidez de la esgrima de un bailarín acuático y la agilidad y velocidad de un guerrero arrepentido, creando así un estilo de lucha único e impredecible. En el barco de regreso a las Islas del Hierro, Euron volvió a desafiar públicamente a sus hombres en cubierta. La brisa marina hinchó las velas, convirtiéndose en el único llamado al duelo. Uno tras otro, experimentados guerreros hombres del hierro se adelantaron para desafiarlo, solo para ser arrinconados por su implacable manejo de la espada, tambaleándose y desplomándose. El joven Euron permanecía de pie entre los caídos, con la respiración firme y la mirada penetrante, como un conquistador nato, cosechando en silencio su prestigio y su misión. El largo viaje de Euron Greyjoy a través del continente Asos estuvo plagado de peligros, pero también fue increíblemente gratificante. A través de una serie de asombrosas aventuras y duelos, acumuló una ingente cantidad de puntos. Consciente de los peligros que le aguardaban, no guardó estas ganancias, sino que las invirtió sin dudarlo en mejoras inmediatas, optando por mantener el poder firmemente en sus propias manos en lugar de confiarlo a un futuro incierto. El 70% de sus puntos se destinó a mejorar las habilidades que ya poseía, y el 30% a la lotería. Debido a la imprevisibilidad de la lotería, a menudo le tocaban objetos y alimentos inexplicables, como una capa de justicia de la marina, puros de Smoker, la vara de hierro de Alvida, las medias de Califa, los tacones rojos de Califa y la sacerdotisa roja Gwendolyn, con su hermoso rostro y figura deslumbrante, lucía aún más increíblemente sexy con medias y tacones rojos, atrayendo a innumerables hombres lujuriosos allá donde iba. Tras dejarla usarlos una vez, Euron le dijo a Gwendolyn que los guardara. Esa ropa le quedaba mejor a él solo dentro de unos años. Después de sacar incontables objetos similares, por fin y un rugido ensordecedor resonó en el cielo, y la suerte, por fin, abrió la boca y armonía y besó a Euron. Un destello púrpura iluminó el cielo, y una fruta del diablo apareció en la mano de Euron. Blanca como la leche, con la superficie cubierta de fluidos patrones que recordaban a nubes, irradiando un suave halo, como un capullo que envolvía el poder del alma. En realidad, se trataba de la fruta del diablo que poseía Charlotte Linlin, una de las 4 emperas y capitana de los piratas de Big Mom. La fruta alma. El sistema corrigió el efecto secundario de la intolerancia al agua de mar que impedía a los usuarios de frutas del diablo, pero no su repugnante sabor. Esta fruta, aparentemente hermosa, sabía a excremento. Aunque en el anime se decía que un solo bocado otorgaba el poder de la fruta, Euron dudaba de si comérsela entera sería más efectivo, así que, a pesar del sabor a excremento, soportó las náuseas y la devoró por completo, sin dejar ni una gota. Fruta alma. Se eliminó la restricción del mundo de One Piece que impedía a los usuarios de frutas del diablo entrar en contacto con el agua de mar, y se ajustaron las habilidades de la fruta. 1. Puede robar almas. 2. Puede crear criaturas elementales e imbuirlas con almas. 3. Puede imbuir sus propios órganos con un alma para obtener efectos curativos o potenciarse temporalmente. 4. Por desarrollar. 5. Por desarrollar. 6. Actualmente, Euron solo posee la habilidad de robar y otorgar almas, lejos de ser tan aterrador como Charlotte Linlin. Solo puede robar almas de quienes acaban de morir o son extremadamente débiles. Las almas robadas se almacenan temporalmente. Euron quería crear una forma de vida elemental similar a Zeus, la nube de tormenta, o a Prometeo, el sol, como Big Mom, pero el sol que creó era del tamaño de un dedo meñique, e incluso después de invertir todas las almas que adquirió, no mostró inteligencia. Probablemente aún le quede mucho camino por recorrer para alcanzar el Prometeo de Big Mom. Euron nombró a su llama Apolo, el nombre del dios del sol en la mitología griega. Solo la sacerdotisa roja Gwendolyn notó la mancha de luz que Euron colocó en su hombro. Todos los demás pensaron que era solo una bola de fuego metálica. Otra habilidad que obtuvo en la lotería fue una habilidad de apoyo. Prueba de poder Dao, nivel 1, derivada del Buro CP9. Al soportar la intensidad de los ataques del oponente y combinarla con su propia percepción, cuantifica y evalúa la fuerza de combate general del objetivo. Teóricamente, cuanto mayor sea el valor del poder Dao, mayor será la fuerza de combate. Esto solo sirve como una evaluación básica de la fuerza general del enemigo, pero subestimarlo por depender únicamente de las pruebas de poder podría resultar en una derrota terrible.
La famosa espada Kimpira es la espada personal del vicealmirante y aspirante a almirante Momosui Gion del cuartel general de la Marina. Su hoja es tan afilada como el agua de otoño, incomparablemente cortante. Ahora es la segunda espada de Euron. Aki del Conquistador. Mejorado de nivel 1 a nivel 3. Ha pasado de pasivo a activo. En modo pasivo, el aura real innata se vuelve más sólida y controlable, capaz de intimidar con precisión a aquellos con voluntad débil mediante la pura fuerza de voluntad. Sin embargo, la activación consume resistencia y espíritu, 1 punto de resistencia y 1 punto de espíritu por segundo, deteniéndose automáticamente cuando la resistencia y el espíritu bajan de 2 puntos. Subir del nivel 1 al nivel 2 cuesta 2000 puntos, y del nivel 2 al nivel 3, 4000 puntos. Subir del nivel 3 al nivel 4 requiere 8000 puntos, lo cual es excesivo. Es mejor esperar a tener suficientes puntos más adelante. Por ahora, se priorizan las habilidades o los objetos de combate y autodefensa. Estilos navales 6, dibujo en papel. Subido directamente del nivel 1 inicial al nivel 10 perfecto. Ahora su evasión es inigualable. Su cuerpo se mueve con la libertad de una hoja de papel, absorbiendo los impactos físicos gracias a los sutiles cambios en el flujo de aire provocados por los movimientos del oponente. En el nivel 10, se indica que para seguir subiendo, el atributo de agilidad debe alcanzar al menos 20 puntos. Nivel 3. Velocidad de movimiento aumentada, agilidad más 1. Nivel 5. Dibujo de papel, eliminación de fuerza. Tiene cierta probabilidad de esquivar ataques por la espalda. Nivel 7. Dibujo de papel, combate corporal. Reduce la fuerza, conserva la resistencia, aumenta la velocidad, mejorando considerablemente el efecto de dibujo de papel. Muchos ataques pueden evitarse gracias a los instintos de diversas partes del cuerpo. Nivel 10. Dibujo de papel, intuición de combate. Combinado con el instinto de combate para formar una técnica defensiva predictiva, agilidad más 1. Esgrima dual. También mejorada del nivel 1 al nivel 10. Las dos espadas en sus manos son tan fáciles como sus propios brazos, combinando ataque y defensa a la perfección, blandiéndolas como un torbellino, sin fallos. En el nivel 10, no se puede subir más de nivel. Aparecerá un aviso indicando que los 3 atributos, fuerza, agilidad y resistencia, deben alcanzar 20 puntos o más para continuar. Habilidad, Karate Gyojin. Del nivel 1 al nivel 3, Euron se concentra inconscientemente y lanza un puñetazo al aire. La trayectoria es suave y fluida, combinando fuerza y delicadeza, y la fuerza del puñetazo agita sutilmente el flujo de aire, formando un pequeño vórtice. Habilidades normales. Los niveles 1, 3 requieren 1000 puntos cada uno. Los niveles 4, 7 requieren 2000 puntos cada uno. Los niveles 7, 10 requieren 4000 puntos cada uno. Pueden aparecer efectos adicionales en los niveles 3, 5, 7 y 10. El viaje de 3 años de Euron a través del mar angosto, aunque plagado de dificultades, le reportó puntos tangibles, confirmando su determinación inicial. Las 9 ciudades-estado de libre comercio, el mar Dothraki, la bahía de los esclavos y 3 importantes puertos esclavistas Yunque, Meereen, Astapor, Valiria, Kaot y las islas Basilisco de Sotros. Cada ciudad, cada mar, cada bosque le ofrecieron a Euron una sustancial recompensa de 34.000 puntos. Sistema One Piece vinculado al anfitrión. Euron Greyjoy sincronizando leyes mundiales y adaptándose a planos de baja magia y carga completa. Cada vez que se consuma una cierta cantidad de puntos, se otorgarán puntos de atributo gratuitos. 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000 y puntos de atributo libres restantes. 11. 800, 9000 recompensas básicas. Panel de personaje basado en datos, contiene valores estándar para un varón adulto normal en Poniente. Fuerza. 10, 10. Agilidad. 16, 10. Resistencia. 12, 10. Espíritu. 17, 10. Liderazgo. 12, 10. Carisma. 18, 10. Suerte. B, AF, F es muy mala, A es excelente, atributos especiales, llenos de variables. Linaje. Linaje del Rey del Mar Gris, 1. Extensión de la percepción oceánica. La consciencia puede extenderse al mar circundante como una medusa. Sin ver, se pueden percibir cambios sutiles en las corrientes oceánicas, el movimiento de bancos de peces e incluso la aproximación de grandes criaturas, como focas y tiburones, a varios kilómetros de distancia. Esto se manifiesta con especial fuerza en condiciones climáticas tormentosas, permitiendo leer la furia y el ritmo de las olas. 2.
Las grandes criaturas del océano sentirán instintivamente admiración o curiosidad hacia ti, en lugar de atacarte activamente. Incluso puedes controlar bestias marinas legendarias. 3. Cuerpo de aguas profundas. La fuerza y la resistencia se ven significativamente amplificadas en el agua, y la velocidad de nado es comparable a la de los delfines más rápidos. El cuerpo resiste mejor la presión y el frío del agua, lo que le permite sumergirse a profundidades mucho mayores que las de las personas comunes, y mantener la temperatura corporal y la movilidad en aguas marinas heladas. 4. Majestad de la estirpe. Los Ironman que creen en el dios ahogado experimentarán una profunda admiración y obediencia. 5. Desconocido. 6. Desconocido. Talento. Arqueólogo. Talento. Respiración de hombre pez. Habilidad. Fruta alma, se ha eliminado la regla del mundo de One Piece que prohibía a los usuarios de frutas del diablo entrar en contacto con el agua de mar, y se han ajustado las habilidades relacionadas con la fruta. 1. Puede robar almas. 2. Puede crear criaturas elementales e imbuirlas de almas. 3. Puede imbuir sus propios órganos con almas para obtener efectos curativos o mejorarse temporalmente. 4. Por desarrollar. 5. Por desarrollar. 6. Habilidad. Haki del Conquistador, NV. 1. Pasiva, no se puede controlar activamente, solo se libera inconscientemente en los ojos o en todo el cuerpo durante fluctuaciones emocionales intensas, como ira, miedo o situaciones de vida o muerte, intimidación mental / retirada de debilidades. NV. 3. Se libera activamente, ejerciendo presión sobre las criaturas en un área designada, causando adoración y sumisión, disminución del poder de combate, baja moral, pérdida de consciencia, miedo, debilidad y desmayos, etc. Habilidades, principiante, habilidades de navegación, Karate Gyojin NV. 3. Objetos, carta de vida, subcarta X1. Montura, Faruru, forma juvenil. Habilidades. Principiante, construcción naval. Habilidades de cocina. Meteorología. Habilidades. 6 estilos navales, dibujo en papel NV. 10. Doble empuñadura, NV. 10. Prueba de poder Dao, NV. 1. Armas. Espada asesina de almas, espada del espíritu frío, piro dorado. Objetos. Polvo danzante, piedra marina, sopa de hormonas de cerdo marino, puntero eterno. Excepto por su atributo de fuerza, que es igual al de un adulto promedio, todos sus demás atributos superan el nivel promedio. Puede derrotar a muchos hombres del hierro y mercenarios gracias a su alta agilidad, su maestría con la espada del danzante del agua y sus habilidades en dibujo de papel y doble empuñadura. Actualmente tiene 11 puntos de atributo libres, pero Euron no tiene prisa por usarlos. Después de todo, puede aumentarlos mediante el autoentrenamiento, ya que los puntos requeridos aumentarán en el futuro. Por ahora, sabe que las únicas formas de obtener puntos son explorando nuevos mapas y derrotando o matando enemigos. Esto significa que no hay una fuente estable de puntos, y obtener puntos de atributo será cada vez más difícil. El barco entró lentamente en el puerto familiar, y el perfil escarpado de las Islas del Hierro finalmente atravesó la niebla marina y se hizo visible. Tras 3 años, Euron Greyjoy por fin había regresado. En el muelle, un grupo de figuras esperaba en silencio su llegada. Su familia. El barco atracó lentamente en el muelle de Ciudad Pique. Antes incluso de que las tablas estuvieran completamente colocadas, Euron saltó a la escarpada y rocosa orilla. Su padre, Coron Greyjoy, fue el primero en adelantarse. El gobernante de las Islas del Hierro no abrazó a su hijo, sino que le presionó una mano, áspera como la roca, con fuerza sobre el hombro, una fuerza casi capaz de quebrarle el hueso. Su mirada profunda, como la de un halcón, recorrió el cuerpo de Euron, escrutándolo de pies a cabeza, como si inspeccionara un buque de guerra que regresaba de una tormenta. Más alto, más fuerte, dijo finalmente, con una voz profunda y resonante como un trueno lejano. La brisa marina no te ha arrastrado. Parece que el dios ahogado no tiene intención de llevarte todavía. Aunque sus palabras fueron duras, el leve temblor de sus dedos delataba una emoción más profunda. Su madre, Sansa Greyjoy, se adelantó casi al mismo tiempo. A diferencia de su esposo, ella extendió la mano y, con suavidad pero firmeza, le tomó el rostro a Euron, obligándolo a inclinar ligeramente la cabeza. Sus dedos estaban helados y las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero las contuvo con obstinación. Déjame verte, dijo con voz temblorosa, mientras su mirada recorría con avidez sus facciones. Estos ojos han visto demasiado, hijo mío, estás en casa.
Finalmente, lo estrechó contra sí en un fuerte abrazo, un abrazo impregnado del aroma a algas y un innegable amor maternal. Sus dos hermanos menores, Victalion y Ellen, que habían estado intentando mantener la compostura, no pudieron evitar unirse. El mayor le dio un ligero puñetazo en el brazo a Euron, exclamando: «Ese brazo es casi tan grueso como mi muslo». ¿Qué comen los orientales? El menor, con curiosidad, tiró de la borla de su exótica espada, recibiendo una mirada fulminante de su hermano. Balón y su esposa permanecieron uno al lado del otro, sonriendo con serenidad, o tal vez fingiendo compostura. Balón extendió la mano y sujetó con firmeza el antebrazo de Euron, un gesto de reconocimiento entre guerreros de las Islas del Hierro. «Bienvenido a casa, hermanito», dijo concisamente, pero la fuerza de su agarre y la satisfacción en sus ojos lo decían todo. Su esposa, Aranis Arlow, les dio un suave codazo a los tres niños que tenía delante. «Y, presentad a vuestro tío Euron». Cuando se marcharon, Roderick Greyjoy ni siquiera había nacido. Habían pasado 3 años, y su hermano mayor, el varón, ya era padre de 3. La niña, de poco más de 1 año, era algo tímida, se escondía tras la falda de su madre, asomando solo la mitad de la cabeza, y dijo: «Me llamo Asa». Roderick Greyjoy fue más atrevido, echó la cabeza hacia atrás y preguntó: «Tío, ¿de verdad has visto un monstruo marino devorador de hombres?» Había 2 niños, Marlene Greyjoy y Roderick Greyjoy, y una niña, Asa Greyjoy. Por un instante, el muelle se llenó de toda clase de sonidos. Saludos, exclamaciones, risas e incluso los sollozos reprimidos de una madre. Euron se encontraba en el centro de su familia, sintiendo la mano firme de su padre sobre su hombro, el calor del abrazo de su madre, el curioso tirón de sus hermanos y las preguntas infantiles de su sobrino. Estas sensaciones, a la vez familiares y extrañas, que expresaban un profundo afecto de la forma más directa, fluían como incontables corrientes cálidas, inundando su corazón, endurecido por las tormentas de los últimos 3 años. Inhaló profundamente el aroma único de las Islas del Hierro, una mezcla de sal marina, piedras húmedas y humo, y esbozó su primera sonrisa verdaderamente relajada desde su regreso. «No tengas miedo. Los monstruos marinos comen personas, pero no hierro», respondió a la pregunta del niño, recorriendo con la mirada a toda su familia. «He vuelto». El regalo de bienvenida de Euron Greyjoy a su padre, Coron Greyjoy, no fue oro ni joyas, sino una docena de maestros herreros cuidadosamente seleccionados de Corol y traídos de vuelta a través del océano. Este regalo solucionaba un antiguo problema de las Islas del Hierro. Poseían abundantes depósitos de mineral de hierro, pero carecían de maestros herreros, lo que los obligaba a exportar materias primas baratas y comprar objetos de hierro terminados a precios exorbitantes, obteniendo así un margen de beneficio asombroso. Coron contempló a estos artesanos silenciosos pero altamente cualificados, con los ojos brillantes de admiración y alegría. Sabía que estos hombres eran la clave para que el acero de las Islas del Hierro realmente fluyera con oro. Posteriormente, se implementó una estrategia cuidadosamente elaborada con los herreros. La parte blanda consistió en una generosa compensación. Los herreros no solo recibieron salarios significativamente más altos que antes, sino también una promesa solemne: que pronto se reunirían con sus familias en Corol. Además, las Islas del Hierro tendrían a su disposición los inagotables recursos de mineral de hierro, y se les animó a experimentar libremente con sus ideas técnicas, que sin duda reflejaban la esencia de todo verdadero artesano. Una base sólida es inquebrantable. Euron y Coron trazaron una línea roja inviolable. Nadie podría obtener permiso para marcharse hasta que hubieran formado con éxito a un grupo de herreros nativos para las Islas del Hierro, capaces de heredar sus habilidades y convertirse en un recurso invaluable. Esto no era una petición, sino la hospitalidad de las Islas del Hierro, la inevitable recompensa esperada de esta valiosa inversión. Esta estrategia combinada ofrecía un atractivo respeto y un futuro prometedor, al tiempo que definía claramente responsabilidades y límites incuestionables. Su único propósito era asegurar que estos tesoros de Coor, de buena gana pero sin otra opción, dedicaran sus habilidades y su entrega incondicionalmente a las Islas del Hierro. Lo que realmente pensaban esos 12 maestros herreros es otra cuestión, pero habiendo llegado tan lejos, marcharse era difícil. En cualquier caso, ahora no les quedaba más remedio que servir a las Islas del Hierro. Euron no asentó a los herreros de Coor en la bulliciosa isla principal, sino que eligió cuidadosamente una isla remota y deshabitada en las Islas del Hierro. Rodeada de acantilados, era fácilmente defendible y estaba lejos de miradas indiscretas.
Euron llevaba tiempo pensando que la docena de islas ociosas y deshabitadas que rodeaban las Islas del Hierro debían aprovecharse. Acostumbrado al valor de la tierra, no soportaba verla desperdiciada. Ahora, de forma igualmente perfecta, las Islas del Hierro ganaban otra isla. La isla Humo de Hierro, la isla de los herreros. Euron Greyjoy seleccionó personalmente el emplazamiento y participó en el diseño, construyendo un pueblo taller aislado pero completamente funcional en una meseta costera. Robustas casas de basalto, como fieles guardianes, rodeaban la enorme forja, siempre encendida y ensordecedora, en el centro. La brisa marina traía consigo el olor salado y el calor abrasador de las limaduras de hierro. Se plantó ante el grupo de herreros, su voz, clara y potente, resonó entre la brisa y el rugido del horno. Aquí, las casas de piedra os protegerán del viento y la lluvia, tendréis a vuestra disposición un flujo inagotable de mineral de hierro y se os proporcionará en abundancia todo lo que necesitéis. Herramientas, materiales, comida. Su mirada recorrió cada rostro escéptico. Vuestras habilidades serán absolutamente respetadas aquí. Ya no serán un medio de subsistencia, sino un tesoro digno de ser transmitido. Entonces, hizo su promesa más importante. Juro por Greyjoy que pronto vuestras familias de Corol serán traídas sanas y salvas y se reunirán con vosotros aquí. Estas palabras impactaron como un mazazo en el corazón de cada herrero. La llegada de sus parientes tenía un doble propósito. Primero, tranquilizaba a los herreros. Segundo, sus hijos, esposas y amantes eran rehenes, lo que garantizaba que no escaparían. Euron Greyjoy anunció oficialmente la llegada de los herreros de Corol a los señores de las islas. Cuando estos señores, que gobernaban sobre duros arrecifes y olas heladas, se enteraron, no vieron a un grupo de artesanos que abandonaban sus hogares, sino un nuevo y brillante camino metálico hacia la riqueza a punto de abrirse. Euron ya había demostrado su habilidad para convertir el plomo en oro con las asombrosas ganancias del comercio de las arenas de oro blanco. Ahora, nadie dudaba de su capacidad para transformar también el frío mineral de hierro en oro. Basándose en esta confianza y expectativa, Euron promulgó un decreto para las Islas del Hierro. La orden, originada en Ciudad Picada, se extendió rápidamente por todas las Islas del Hierro, llegando a cada fortaleza y cada mina. A partir de ese día, ni un solo grano de mineral de hierro extraído dentro de las Islas del Hierro podría venderse fuera de ellas. Mientras tanto, las Islas del Hierro lanzaron una operación aún más agresiva. La Casa Greyjoy inició una adquisición sin precedentes, abierta y contundente de todo el hierro disponible en el mercado. Los cuervos difundieron la noticia por los 7 reinos. Hierro por grano, si quieres y cuando el largo invierno de 3 años finalmente se retiró de Poniente, dejó tras de sí una tierra completamente devastada. Los 7 reinos, que acababan de sobrevivir a esta catástrofe, se encontraron sumidos en la más absoluta pobreza durante su breve respiro. Los 3 años de crudo invierno, como una bestia voraz, habían devorado el último grano de arroz, agotando las últimas reservas de cada granero. Aunque el hielo y la nieve se derretían, los indicios de la primavera traían poco consuelo. Los campos permanecían yermos, los graneros vacíos, y todo lo que pudiera saciar un estómago hambriento, todo lo comestible, ahora podía intercambiarse por recursos de 3 a 5 veces más valiosos de lo habitual. Fue en este momento de crisis cuando los 3 barcos de Euron Greyjoy zarparon lentamente de regreso a las Islas del Hierro. A diferencia de los barcos mercantes comunes, sus bodegas no estaban repletas de tesoros valiosos, sino atestadas de diversos granos cuidadosamente adquiridos en el continente de Essos, al otro lado del mar angosto. Trigo, cebada, avena y legumbres. Estos productos comunes se convirtieron en la riqueza más codiciada en ese momento. La decisión de Euron de intercambiar grano por hierro causó de inmediato una sensación sin precedentes. La noticia se extendió como la pólvora por los 7 reinos, y los señores, desesperados por escapar del hambre, ofrecieron sus preciados lingotes y minerales de hierro. Algunos incluso se despojaron de sus armaduras y entregaron sus armas a cambio de los alimentos vitales que transportaban los barcos de Euron. Los muelles de Greyjoy bullían de actividad día y noche, mientras representantes de todas partes se apresuraban a comprar, temiendo quedarse atrás y perder así una oportunidad crucial. Aquello había trascendido un simple intercambio. Era una jugada estratégica que demostraba previsión. Euron no solo amasó una montaña de hierro, sino que, sin quererlo, mermó el potencial militar de sus potenciales adversarios. Un hombre hambriento no puede sobrevivir solo con espadas y armaduras, mientras que el grano que proporcionó salvó a innumerables feudos y familias al borde del colapso.
Este cargamento de grano, que llegó a través del mar angosto, permitió que muchas poblaciones hambrientas y ateridas bajo el yugo de diversos señores sobrevivieran a sus últimos y difíciles momentos. Así, este comercio no solo aportó recursos tangibles a las Islas del Hierro, sino que también se granjeó la profunda gratitud y amistad de los señores de los 7 reinos. Para aquellos que carecían de mineral de hierro, la madera y los dragones dorados estaban igualmente disponibles. Entretanto, los puertos de las Islas del Hierro, antaño conocidos por sus barcos vikingos y su saqueo, se convirtieron en los primeros puertos de Poniente en acoger una flota mercante de tal magnitud tras el fin del invierno. Los mástiles se alzaban como un bosque, las velas oscurecían el sol y se mezclaban los sonidos de voces y bocinas de carga. Este mar, que una vez solo resonó con los gritos de guerra de los hombres del hierro, se estaba transformando silenciosamente en un nuevo centro comercial. Euron Greyjoy, de 10 años, regresó a Isla Pike tras un viaje de 3 años. El otrora frágil muchacho, al que su hermano mayor, el varón, cargaba con facilidad, había crecido en estatura y fuerza, soportando el polvo y el silencio insondable del mar angosto. En lugar de disfrutar de la comodidad de su hogar, apareció al amanecer del día siguiente en la playa de Guijarros frente a Pike. Cada día, antes de que la bruma marina se disipara por completo bajo el sol naciente, su figura excepcionalmente fuerte y resistente aparecía puntualmente. Euron iniciaba entrenamientos de combate con cualquier hombre de las Islas del Hierro dispuesto a aceptar un desafío, desde curtidos guerreros hasta curiosos marineros. Aceptaba a todos. Espadas de madera, hojas romas, incluso combate cuerpo a cuerpo. La playa se convirtió en su propio y brutal campo de entrenamiento, un tapiz de sudor y agua de mar. Lo que lo impulsa no es simplemente un sentido del honor o el amor por las artes marciales, sino una motivación más profunda y poderosa. El sistema One Piece. Cada derrota efectiva, cada esquiva exitosa, cada vez que un oponente se rinde voluntariamente, un frío sonido de notificación resuena en su mente, acumulando insignificantes pero continuos puntos de derrota. Estos puntos son, a sus ojos, el atajo más rápido para hacerse más fuerte, la única moneda para sorteos y mejoras. Durante los últimos 3 años, a través de intercambios de sistemas y su propio entrenamiento arduo, Euron ya no es el novato que fue. La esgrima del bailarín del agua de Braavos le otorgó una fluidez y precisión asombrosas. Doble empuñadura NV. 10 le permitía blandir 2 armas simultáneamente, integrando a la perfección ataque y defensa en una exhibición deslumbrante. Y 6 estilos navales, dibujo de papel NV. 10, originario de un mundo superior, le permitía esquivar ataques con una precisión asombrosa, como si su cuerpo careciera de peso, al percibir las corrientes de aire y la hostilidad. Incluso su mayor debilidad, su escasa fuerza, muy inferior a la media de los hombres del hierro, había mejorado gradualmente hasta 10 puntos gracias al entrenamiento diario constante y a la edad, haciéndolo indistinguible de un adulto fuerte y corriente. El cambio cuantitativo finalmente condujo a un cambio cualitativo. Un día, cuando su hermano, el barón Greyjoy, conocido por su fuerza y valentía, entró en la arena con un dejo de burla y desdén, con la intención de instruir a su excéntrico hermano menor, el resultado dejó atónitos a todos los hombres del hierro presentes. El rugido del barón Greyjoy ahogó el estruendo de las olas mientras su enorme cuerpo cargaba hacia adelante con una fuerza imparable. Su pesada hacha de entrenamiento rasgó el aire, asestando un golpe brutal con la intención de partir a Euron en 2, espada incluida. Este ataque contenía la pura potencia que había perfeccionado durante años de batallas navales. Simple, brutal y eficaz. Sin embargo, Euron no retrocedió ni paró el golpe como se esperaba. Justo cuando la hoja del hacha impactó, su cuerpo pareció perder peso, desplazándose hacia un lado y hacia atrás de una forma casi sobrenatural. Una combinación perfecta de la exquisita agilidad del bailarín del agua y la percepción del flujo de aire del artista del papel. La hoja del hacha rozó su ropa por un pelo, estrellándose con fuerza contra la arena y levantando una nube de arena fría y húmeda. El ataque del varón falló. Su antigua fuerza se había agotado y aún no había generado nueva. En esa fracción de segundo, Euron se movió. La espada de madera en su mano ya no era un arma, sino que se había transformado en sus nervios extendidos y agudos. No hubo amplios y poderosos golpes, solo ataques precisos, de una precisión quirúrgica. ¡Crack! La primera espada impactó en la articulación de la muñeca con la que empuñaba el hacha, provocándole un hormigueo y entumecimiento que recorrió instantáneamente el brazo del varón, impidiéndole casi por completo sujetar el mango. ¡Chas!
La segunda espada le siguió de cerca, golpeando su codo y obligándolo a doblarse involuntariamente, destrozando por completo su ataque. Antes de que el varón pudiera recuperar el equilibrio, el tercer paso de Euron ya había entrado en su vulnerable línea central, y la espada de madera impactó en su rodilla con precisión milimétrica por tercera vez. El varón gimió, tambaleándose. Los golpes continuos y precisos no solo le causaban dolor, sino que también desestabilizaban por completo su equilibrio y ritmo de ataque. Sentía que poseía un poder inmenso, pero cada golpe era como algodón, fácilmente desviado por su oponente, dejándolo completamente frustrado y casi escupiendo sangre. Enfurecido, el varón rugió, blandiendo de nuevo su enorme hacha con imprudencia, intentando barrer a Euron con pura fuerza bruta. Pero esta era precisamente la oportunidad que Euron había estado esperando. Ante aquel ataque furioso y total, Euron no retrocedió, sino que avanzó, deslizando su cuerpo en un ángulo mínimo para acercarse al varón. Su mano izquierda enganchó sutilmente el brazo del varón, guiándolo, no para bloquear directamente, sino para ayudarlo a empujar. El varón sintió como si su fuerza se hubiera desvanecido en el aire, y luego fue arrastrado hacia adelante por una fuerza inesperada, haciéndole perder el control y tropezar. Al mismo tiempo, el pie derecho de Euron salió disparado como un fantasma, haciendo tropezar con precisión los pasos ya inestables del varón. ¡Bang! Un fuerte golpe. El enorme cuerpo del varón Greyjoy perdió completamente el equilibrio, estrellándose con fuerza contra el agua fría del mar y la playa de guijarros, salpicando con una gran cantidad de agua. El hacha salió volando de su mano, aterrizando a unos pasos de distancia. La playa estaba en un silencio sepulcral, salvo por el incesante romper de las olas contra la orilla. El varón yacía en la orilla, con la ropa empapada por el agua salada. Contempló el cielo gris sobre las islas del Hierro, respirando con dificultad, con el rostro lleno de asombro e incredulidad. Cuando había llegado su hermano menor, aquel bicho raro que antes manipulaba con facilidad y que solo conocía libros, a un estado tan aterrador. La vergüenza y el resentimiento inundaron su conmoción. «Vamos», exclamó Varón, poniéndose de pie de un salto, con gotas de agua resbalando por su rostro. «Fui descuidado. Hagámoslo de nuevo». Gruñó. Euron sonrió, retrocedió unos pasos, tomó otra espada de entrenamiento sin filo y adoptó una postura de combate con dos espadas. El segundo combate comenzó aún más rápido y terminó aún más rápido. Varón había aprendido la lección. Ya no atacaba a ciegas, sino que intentaba ejercer presión de forma más constante. Sin embargo, las espadas gemelas de Euron eran como una red invisible, que paraba, desviaba y atacaba con una gracia fluida. En menos de 10 asaltos, el varón sintió un borrón ante sus ojos cuando la punta roma y redondeada de una espada de madera rozó ligeramente, pero con un frío innegable, su nuez. Su cuerpo se congeló al instante, y todo su rugido y resentimiento se le atragantaron. Podía sentir la leve presión de la punta de la espada y la disparidad de fuerza que representaba. Euron envainó su espada de madera, permaneció en silencio y se giró para adentrarse en las aguas más profundas, continuando con su práctica diaria. Otra vez. No, practica tu esgrima como es debido. Puedes retarme una vez al mes. Retarme. Bastardo. Cayó la noche. De vuelta en su habitación, Euron miró los más de 500 puntos que había ganado y activó el sistema One Piece. Lotería. Objeto especial. Fruta transparente origen. Absalón, comandante de soldados y generales zombies, subordinado de Gekko Moria. Descripción. El usuario puede volver transparente su cuerpo y también los objetos que hayan entrado en contacto con él. El usuario es invisible bajo luz normal. Objeto especial, solo para usuarios vinculados al sistema. Debido a que el usuario vinculado al sistema ya ha usado la fruta del diablo. Fruta alma alma, esta fruta se convierte automáticamente en una fruta de un solo uso, desapareciendo tras su uso. Duración. 60 minutos. El efecto de la fruta puede terminarse manualmente. Habilidad. Impulso de Pegaso NV. 1 Origen. Isla celestial Tierra de los Dioses, Dios de sexta generación Ganfall. Descripción. Usa la lanza de un caballero montado para realizar un ataque cargado con superarmadura. Efecto de superarmadura. Mientras está montado, no puede ser derribado fácilmente. Equipamiento. Zapatos de pulpo origen. Usopp, francotirador de los piratas del sombrero de paja y uno de los oficiales de mayor rango de la gran flota del sombrero de paja, con una recompensa de 500 millones de berries. Descripción.
Un artilugio con forma de pulpo inventado por Usopp, que se lleva en manos y pies, permitiéndole escalar paredes mediante ventosas integradas. Al ver los extraños zapatos con forma de pulpo, Euron se preguntó: ¿se supone que debo escalar el muro con estos zapatos? Comida. Estofado de caballa con miso origen. Gastronomía del país de Wano. Descripción. Un plato delicioso, ¿quieres probarlo? Objeto. Diente de tiburón de Arlon origen. Arlon, antiguo oficial de los Piratas del Sol y capitán de los Piratas de Arlon. Descripción. Puedes metértelo en la boca y usarlo para morder acero, si te cabe. Tampoco está mal como decoración. El único objeto que satisfizo a Euron fue el objeto especial. Fruta clara. Aunque es un objeto de un solo uso, podría ser muy útil en ciertas situaciones, como infiltraciones, emboscadas o asesinatos. Claro que también podrías hacer como Blackfoot y espiar a Daenerys o Cersei mientras se bañan. Las otras 4 opciones parecen un desperdicio de puntos, bastante inútiles. En fin, eso es todo por ahora, a dormir. El comercio de grano no duró mucho antes de que las Islas del Hierro estuvieran a punto de ser derrocadas por un coro de maldiciones. No maldiciones contra las Islas del Hierro en sí, ni contra Greyjoy, sino contra el Rey Loco, que ocupaba el trono de hierro. Cuando el decreto de Aerys II Targaryen sobre la requisición de grano y el aumento de impuestos llegó a las Islas del Hierro, una cláusula en particular hirió a todos los isleños. El impuesto sobre la sal se triplicó. Para la mayor parte de Poniente, la sal podría ser simplemente un condimento. Pero para las Islas del Hierro, perpetuamente bañadas por la brisa marina y dependientes de la vida marina, la sal era oro blanco, la base de la conservación de los alimentos y el medio para soportar los largos y duros inviernos. Era la mercancía más fiable para intercambiar oro y bronce de las tierras verdes. Especialmente después de que las arenas de oro blanco trajeran a las Islas del Hierro una riqueza asombrosa, la sal se convirtió en un pilar vital de la economía de las islas. Y ahora, el Rey Loco había triplicado abruptamente el impuesto sobre la sal. Una descarada lucha por obtener riqueza de sus propios vasallos y una forma de asfixiar la vida. Euron Greyjoy previó que, de no ser detenido, la siguiente exigencia del Rey Loco sería probablemente la fórmula de extracción de las preciadas arenas de oro blanco de las Islas del Hierro. Este decreto absurdo y cruel no solo saqueaba las finanzas de las Islas del Hierro, sino que también asfixiaba directamente su sustento. Su codicia y miopía resultaban asfixiantes y escalofriantes incluso para los señores más leales. Incluso Coron Greyjoy, conocido por su crueldad y paciencia, finalmente abandonó su fachada de compostura al oír el decreto que triplicaba el impuesto a la sal. No rugió. En cambio, cayó en un silencio aterrador, aferrándose con fuerza al decreto real con el escudo de armas como si fuera a aplastarlo. Al instante siguiente, estrelló el documento contra la larga mesa, y el pergamino golpeó la madera con un estruendo ensordecedor. Alzó la cabeza, con los ojos llameando con una furia que no se veía desde hacía años, y su voz, baja pero como la calma que precede a un tsunami, resonó por todo el salón. Nos va a cobrar por el agua de mar y el aire. Pronunció cada palabra con claridad, cada sílaba helada y cargada de furia. La noticia del triple impuesto a la sal del Rey Loco se extendió por todos los rincones de las Islas del Hierro como una tormenta repentina. Viajó con la brisa marina húmeda hasta cada puerto azotado por las olas, cada castillo de piedra y cada dracar zarandeado por el mar gris. En los salones de los señores, los caciques y capitanes de las islas apretaban con fuerza sus copas, con los nudillos blancos. Maldiciones resonaban entre los muros de piedra mientras denunciaban la insaciable codicia del trono de hierro, calculando cuántas monedas de oro y estrellas de bronce les costaría a sus tesoros aquel absurdo decreto. En las aldeas de pescadores, la noticia desató un pánico y una ira aún más inmediatos. Los hombres permanecían de pie en el agua helada, contemplando sus barcas y redes de pesca, su medio de subsistencia. Las mujeres observaban su pesca a medio curar, con los ojos llenos de desesperación. Nos están dejando sin un centavo. Escupió un viejo pescador hacia desembarco del rey, su rugido ahogado por el estruendo de las olas, pero reflejaba el sentir de todos. La sal representaba una gran parte de sus ingresos, ahora agobiados por un impuesto insoportable impuesto por el rey, que equivalía a quitarles la vida. En las tabernas y en los muelles, las maldiciones subían y bajaban como una marea interminable. Marineros y guerreros lanzaban insultos contra el rey y todos sus antepasados en el argot más crudo de las Islas del Hierro, golpeando sus vasos contra las mesas. Una inquietud peligrosa flotaba en el aire, como si una sola chispa pudiera encender todo el resentimiento reprimido.
Y en la cima de esta marea hirviente de furia, en el punto álgido de todas las maldiciones, se alzaba el frío y sombrío salón de pique. La voz de Corinne Greyjoy, como el choque del hierro frío, ahogó con claridad todo el clamor, emitiendo un veredicto final y contundente. Este no es un rey, es un completo loco. No fue un comentario, sino un juicio. Como una marca a fuego, quedó grabado en el corazón de cada hombre del hierro. En un instante, años de impuestos excesivos, desprecio y tildados de piratas, junto con la ira por el absurdo gobierno del rey loco, estallaron como un incendio forestal, ardiendo en cada mirada. Cuando el decreto real del rey loco para triplicar el impuesto a la sal provocó un gran revuelo en las Islas del Hierro, desatando un coro de furiosas maldiciones, Euron Greyjoy permaneció inusualmente tranquilo. Conociendo el curso del destino, hacía tiempo que había anticipado la locura del rey loco. A sus ojos, cualquier absurdo en las acciones de Aerys no era sorprendente. Se encontraba solo en la terraza costera de Pique, dejando que la brisa marina agitara sus oscuras ropas, con una expresión indiferente como si las furiosas mareas que azotaban las islas no tuvieran nada que ver con él. En medio de la creciente indignación, las Islas del Hierro tomaron una decisión inesperada: guardar silencio. El comercio de grano se detuvo, ya que las reservas traídas estaban casi agotadas. Las Islas del Hierro decidieron en silencio desobedecer las órdenes, pero tampoco le darían al rey loco ni una sola estrella de bronce. Si se les preguntaba, simplemente dirían que el comercio de sal ni siquiera había comenzado y que no había impuestos que pagar. Esto no era sumisión, sino un desafío sereno. Euron ya había visto la difícil situación de Poniente. Tras los estragos del largo invierno, los tesoros de los grandes señores estaban vacíos. Incluso aquellos que aún conservaban riquezas ya habían gastado en comprar grano para salvar vidas. ¿Quién tendría recursos para comprar la sal de las Islas del Hierro? El verdadero comercio ya había comenzado en el mar. Incluso antes de que llegara el decreto, la flota mercante de las Islas del Hierro ya había zarpado. Las bodegas de cada barco estaban repletas de sal gruesa y sus preciadas arenas de oro blanco, con destino no a ningún puerto de Poniente, sino a Braavos, una ciudad-estado libre al otro lado del mar angosto, más allá del control del trono de hierro. Los labios de Euron se curvaron en una gélida sonrisa. ¿El rey loco quería imponer impuestos? Que los impusiera sobre los muelles vacíos y las velas ya desplegadas. Apenas unos días después de que el edicto del rey loco Aerys, que imponía impuestos sobre el grano y la sal, llegara a las Islas del Hierro, un segundo cuervo arribó a Pique con una orden aún más breve. Su mensaje era frío y directo: transportar grano a desembarco del rey. Corren Greyjoy desenrolló el delgado pergamino, su mirada recorrió las pocas palabras, una sonrisa fría e inexpresiva se dibujó en sus labios. No habló, pero dejó escapar un bufido bajo y desdeñoso, luego, con un movimiento de muñeca, arrojó el edicto con el emblema del dragón de 3 cabezas Targaryen a las llamas de la chimenea a su lado. Los bordes del pergamino se curvaron y chamuscaron rápidamente, hasta que las llamas carmesí los consumieron por completo, convirtiéndose en volutas de humo. No le prestó atención a aquel decreto real. Sabía perfectamente que órdenes de requisición similares ya habían inundado los escritorios de todos los señores de los 7 reinos como copos de nieve desesperados. Sin embargo, los nobles de Poniente no eran tontos. Poseían sus propios cuervos y mensajeros, intercambiando información y opiniones día tras día en una red invisible. Todas las señales apuntaban a la misma respuesta: nada de grano. En aquellos tiempos difíciles de hambruna primaveral seguida de un crudo invierno, cuando la comida escaseaba, incluso si un rey tuviera una bolsa llena de dragones dorados, los señores fruncirían el ceño y sopesarían cuidadosamente sus opciones antes de cambiarla por un cargamento de grano. Ni hablar de semejante robo descarado. La supervivencia era mucho más importante que la lealtad. Sin embargo, la situación es muy diferente para las Islas del Hierro esta vez. En las profundidades de los oscuros e insondables pasillos de la Fortaleza Roja, Varys, la araña, tejía silenciosamente su tela. La luz parpadeante de las velas proyectaba su sombra redondeada sobre los fríos muros de piedra, como una silenciosa conspiración en expansión. Varys se movía con la ligereza de un gato, recorriendo las sombras y los susurros, hasta llegar al trono de hierro. Frente al rey, cada vez más consumido por la paranoia y la rabia, Varys se inclinó y susurró con su voz característicamente suave, casi amenazante. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, melosa y penetrante, deslizándose silenciosamente al oído de Aerys. Majestad, un mensaje inquietante ha llegado de la brisa marina.
Euron de la casa Greyjoy, ese muchacho que regresa de su viaje, no se ha quejado de pobreza como los demás señores. Al contrario, ha acumulado montañas de grano en el puerto de Pique, suficiente para alimentar a un ejército, y sin embargo, ha ignorado su generosa orden de requisar provisiones. El rey Aerys se levantó bruscamente del trono de hierro, con las retorcidas púas de metal a punto de desgarrar sus ropas. Su voz ya no era humana, sino una mezcla de rugidos y el crepitar de llamas ardientes. ¿Cómo se atreven? Estos peces y camarones podridos de agua salada, esta escoria traidora que jamás podrá librarse del olor a mar. Les di honor, les permití vivir en nombre de Greyjoy, y usan sus reservas de grano para humillar al trono de hierro. Señaló furioso hacia el oeste, como si quisiera aplastar a todas las islas del hierro desde lejos. Díganle a ese viejo calamar Corren Greyjoy, ahora mismo. Inmediatamente. Traigan hasta el último grano de trigo y hasta el último grano de sal de todos sus almacenes a desembarco del rey. Esto es lo que ustedes, los hombres del hierro, le deben al trono, lo que le deben a los dragones. Su voz se tornó de repente peligrosa y profunda, y sus ojos violetas ardían con una furia descontrolada. Si su flota no aparece en desembarco del rey en un mes, y enviaré la flota de Árbol Verde a arrasar Pique. Destrozaré sus redes de pesca, hundiré sus barcos vikingos hasta el fondo del mar y haré que cada cabeza de la casa Greyjoy quede atrapada en él. El rey Aerys tosió violentamente de repente, y una sonrisa siniestra, inyectada en sangre, apareció en su rostro. No, con fuego valirio, reduzcanlos a cenizas. Ahora, salgan y entreguen el decreto del rey. La voluntad de desembarco del rey nunca se limitaba a las frías palabras que traían los cuervos. Esta vez, se transformaba en una amenaza tangible, surcando las olas. Un navío de guerra de altos mástiles rasgó la fría bruma de las aguas de desembarco del rey, apareciendo imponente en el horizonte. Su casco negro parecía un abismo flotante, con solo el enorme estandarte en lo alto del mástil ondeando al viento, bordado con el feroz emblema del dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen. El barco navegaba implacablemente hacia el puerto de Pique, fuertemente custodiado, desafiando las tormentas y las normas de las Islas del Hierro. Su mera existencia era un ultimátum incuestionable de la autoridad real. Casi al instante, un cuervo exhausto, tras recorrer la larga ruta marítima, tropezó y aterrizó en la ventana de la torre del maestre en Pique. En el momento en que el maestre Clegane desató la carta de su pata y desenrolló el pergamino, su rostro arrugado palideció y casi cayó de la silla del susto. Le temblaban las manos, apenas capaces de sujetar el papel, ligero pero increíblemente pesado. Sin dudarlo, salió tambaleándose de la torre del maestre, con un paso desproporcionado para su edad, hacia la presencia del rey Corrin Greyjoy. La nota no contenía un mensaje cualquiera, sino un presagio del mismísimo corazón del poder, que traía consigo llamas y truenos. Corren golpeó con el puño la larga mesa, y sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza del impacto. Su voz, forzada entre dientes apretados y reprimida por la rabia, gritó. El rey loco, ha enviado un emisario. No solo exige grano, sino que también quiere el triple del impuesto a la sal. Incluso ha declarado que si nuestra flota cargada de grano no llega a desembarco del rey en un mes, declarará la guerra a las Islas del Hierro. El varón, al oír esto, soltó una risa corta y fría, con los ojos desprovistos de miedo. Nada de grano, pero tienes mi vida. ¿Para qué molestarse con exigencias tan irracionales? ¿Guerra? Pues que venga. El mar siempre es nuestro territorio. ¿Acaso crees que nuestros barcos de las Islas del Hierro temerían a la flota de los bosques verdes? En la tensa atmósfera, Euron soltó una risita suave, con tono tranquilo. Padre, quizá las cosas no hayan llegado al punto en que la guerra sea necesaria. Permíteme preguntar, ¿quién es el remitente del mensaje del cuervo? Es el gran maestre Paisella, dijo Corren con voz grave. Parece que nosotros, las Islas del Hierro, no tenemos ninguna relación con él, dijo Euron pensativo. En efecto, ninguna. Pero no tiene motivos para engañarme. Si la noticia es cierta, las Islas del Hierro deben tomar medidas pronto. Euron asintió, con la mente a 1000 por hora. Lord Pachard y todo el mundo conoce sus estrechos lazos con los Lannister. No sería exagerado decir que es el fiel perro de Tywin Lannister infiltrado en desembarco del rey. Su iniciativa de entregar este mensaje debe estar respaldada por la sombra de Roca Casterly, y no puede escapar a la influencia de ese viejo león, Tywin. Luego cambió de tema, con un tono tan relajado como si estuviera organizando un viaje familiar. Casualmente, un barco zarpa esta noche hacia Braavos.
Padre, quizá podrías aprovechar la ocasión para llevar a madre y a los hermanos al otro lado del mar angosto durante un tiempo. Hermano Balón, ¿no te ha escrito tu suegro varias veces, deseando ver a su hija y a su nieto? Esta es una oportunidad perfecta. ¿Por qué no aprovechan para pasar una breve temporada juntos? Balón frunció el ceño, y Corón también lo miró fijamente. Euron se encogió de hombros, con su habitual sonrisa despreocupada, pero sus palabras fueron claras y contundentes. No olvides que solo soy el segundo hijo de las Islas del Hierro. Muchos asuntos importantes escapan a mi control. Lo más apropiado es que yo reciba a los enviados reales. Si puedo asegurarme de que se marchen satisfechos, mejor. Si no lo están y incluso si he cometido algún error, al final será tu decisión, padre. ¿Intentas y ganar tiempo? Corón comprendió de inmediato su intención. Exacto, afirmó Euron. El rey loco siempre es caprichoso. Puede recordar una orden hoy y olvidarla por completo mañana. ¿Por qué enfrentarnos a él ahora? No beneficiará a nadie. Era el año 280 DC, a solo un año del torneo de Arenal en el 281 DC, destinado a quedar registrado en la historia. Y la guerra de los usurpadores en el 282 DC, que reescribiría por completo el equilibrio de poder entre los 7 reinos, también era inminente. ¿Por qué perder el tiempo con un perdedor predestinado, un hombre moribundo? Euron tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua. El clamor de Arenal, la guerra de los usurpadores, las llamas del fin del rey loco y estas imágenes vívidas eran como historia que ya había ocurrido en su mente, pero no podía contársela a su padre ni a su hermano. Euron cambió bruscamente de tema, y sus dedos, inconscientemente, trazaron el tosco mapa de Poniente grabado en la mesa. Su voz se calmó, con un tono casi gélido. Dicho de otro modo, padre, desembarco del rey ya es como un cristal roto. ¿Cuánto tiempo más podrá durar el reinado del rey loco? Su locura se afianza cada día, el resentimiento campa a sus anchas en Desembarco del Rey, y en Alto Jardín, el nido de águilas, incluso en Roca Casterly y entre esos poderosos vasallos, ¿quién es verdaderamente leal al trono de hierro? Su mirada recorrió a Corón y Balón, sus palabras como olas heladas que chocan contra los arrecifes de la realidad. ¿Por qué enfrentarnos a un rey abandonado por todos y aislado en este momento? Los enemigos del rey loco son muchos más que nosotros. Solo necesitamos un poco de paciencia para que las cosas sigan su curso. Corón guardó silencio, sus dedos ásperos tamborileando inconscientemente sobre la mesa. Sabía que la sugerencia de Euron podría ser la opción más racional en ese momento, pero confiarle por completo las Islas del Hierro, especialmente el trato con los enviados reales, a su joven segundo hijo aún le inquietaba. Alzó la vista y volvió a escrutar a Euron, con una mirada que mezclaba preocupación y escrutinio. Euron pareció comprender sus preocupaciones, y una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. Su tono era relajado, pero transmitía una certeza innegable. No te preocupes, padre, no es nada grave. Balf, su hacha y el viejo Dagmore se quedarán aquí conmigo. Hizo una pausa, y su mirada recorrió la ciudad fortificada de Pique, que se extendía más allá de la ventana. En esta isla, en nuestro propio territorio, ¿qué problemas podrían causar unos cuantos enviados de Desembarco del Rey? La confianza y la fuerza de sus palabras finalmente convencieron a Corren. Inspiró profundamente el aire salado del mar y asintió con vehemencia. Muy bien, dijo en voz baja, las Islas del Hierro son vuestras por ahora. Esa noche, acompañado por Euron, Corren Greyjoy, junto con su esposa y sus 2 hijos pequeños, embarcó en el barco mercante rumbo a Braavos. Sus figuras se fundieron con el enorme casco a la tenue luz de las antorchas, desapareciendo silenciosamente entre la noche y la niebla. Mientras tanto, el varón, junto con su esposa e hijos, embarcó en un dracar rumbo a la isla de Arlow, supuestamente para visitar a sus parientes, pero huyendo temporalmente del ojo del huracán que se avecinaba. El peso de Ciudad Pique recayó silenciosamente sobre los hombros de Euron Greyjoy. Los mensajeros de Desembarco del Rey, portando la voluntad y la furia del monarca, finalmente pisaron las agrestes y rebeldes tierras de las Islas del Hierro. Su llegada fue como una sombra ominosa, acompañada de truenos y relámpagos, que se cernió repentinamente sobre las escarpadas torres de Pique y la sombría costa. Al frente de la delegación se encontraba la nueva mano del rey, Lord Owen Marevils. Apenas había asumido el cargo, aún en entredicho, que había dejado Tywin Lannister, y antes incluso de poder afianzarse en el lodazal de las luchas de poder en la Fortaleza Roja, fue desterrado a esta tierra remota, salada, hostil y amarga por decreto del rey loco. En ese momento, Lord Owen Marevils estaba de mal humor.
Su habitual sonrisa obsequiosa se había desvanecido hacía rato con la brisa marina, dejando solo un atisbo de condescendencia y disgusto manifiesto. Disgusto por el aire húmedo, la comida tosca y los hombres del hierro, que parecían indómitos ante la civilización. Los dos guardias reales que lo acompañaban presentaban un marcado contraste. Ser Arthur Dayne, espada del alba, era como una montaña de nieve en movimiento. Su hermoso rostro irradiaba calma y serenidad, ocultando una destreza marcial insondable y una majestad tácita. Levin Martell, de Dorne, poseía el aura característica, lánguida pero peligrosa, de su tierra natal. Sus ojos penetrantes parecían capaces de percibir hasta las más mínimas fluctuaciones. Estos tres emisarios, con sus identidades tan distintas, juntos constituían la encarnación de la gélida voluntad del trono de hierro. Cada paso que daban pisaba los nervios tensos de las Islas del Hierro. Cuando la delegación de desembarco del rey, encabezada por guardias, entró en pique, el imponente castillo principal erosionado por el mar, la figura del rey Coron Greyjoy, o al menos la de su sucesor Balón, a quien esperaban, no estaba. En su lugar, se encontraba un muchacho inusualmente joven con una serenidad impropia de su edad. Euron estaba de pie en el centro del salón, alto y erguido. A pesar de tener solo 10 años, ya era casi tan alto como muchos hombres adultos, con músculos fluidos y rebosantes de una fuerza explosiva, como un joven guepardo. Sus ojos no reflejaban la timidez ni la curiosidad infantil, solo una profunda calma y una leve sonrisa en el rostro. El nuevo mano del rey, el conde Owen Mariewes, frunció el ceño de inmediato. Su paciencia, ya menguante por la brisa marina y su mal humor, se agotó al instante. Sacudió las mangas de seda, que aún conservaban el perfume de desembarco del rey, pero ahora estaban húmedas por el aire salado de las Islas del Hierro. Su arrogancia y disgusto eran evidentes. ¿Qué significa esto?, gritó, recorriendo con la mirada el asiento vacío antes de posarse en Euron. ¿Acaso la familia Greyjoy está en la ruina? ¿Enviando a un simple mocoso a recibir a la mano del rey y a la guardia real? ¿Dónde está Coron? ¿Dónde está el varón? ¿Es esta la verdadera hospitalidad de las Islas del Hierro? Ante esta pregunta casi humillante, Euron Greyjoy permaneció impasible. Dio un paso al frente, con la bandeja de plata inmóvil, el pan y la sal sobre ella como una declaración silenciosa. Lord Mariewes, su voz era clara, pero con una extraña fuerza penetrante, resonando en el salón de piedra y atrayendo una leve mirada de Ser Arthur Dayne a su lado. Al recibir noticias de su inminente visita, mi padre, el rey Coron, y mi hermano, el barón, partieron de Ciudad Pizca por asuntos importantes. Mientras tanto, todos los asuntos de las Islas del Hierro están temporalmente a mi cargo, Euron Greyjoy. Alzó ligeramente la bandeja de plata, con movimientos tan precisos como si hubiera salido de un texto antiguo. Los derechos de los invitados son sagrados e inviolables, independientemente de la edad del oficiante. Disfruten del pan y la sal. Caballeros, han tenido un largo viaje, y Ciudad Pizca les ha preparado un lugar para descansar. Su respuesta fue fluida y segura, carente de la ingenuidad y el pánico propios de un niño de 10 años, más bien propia de un anfitrión experimentado. Estas palabras y acciones no lograron aplacar la ira de Mariewes, como un golpe a cuero curtido. Los dos guardias reales, especialmente Arthur Dayne, los miraban con una expresión escrutadora que, lejos de la indiferencia habitual, revelaba una sutil curiosidad. Este segundo hijo de las Islas del Hierro parecía muy diferente de cualquier otro noble del que hubiera oído hablar. La mirada de Euron se detuvo un instante al encontrarse con la de Ser Arthur Dayne. Sus ojos reflejaban no solo el respeto esperado, sino también una curiosidad apenas perceptible, una mirada atenta y escrutadora hacia la legendaria figura. En ese momento, la etiqueta se convirtió en la mejor armadura, ocultando sutilmente la verdadera crueldad de las Islas del Hierro tras las normas. El pan representaba una garantía de supervivencia, simbolizando la protección del anfitrión hacia la vida del huésped. La sal simbolizaba la purificación y la eternidad, implicando la incorruptibilidad del acuerdo. Una vez que un huésped entraba en la casa del anfitrión y aceptaba el pan y la sal ofrecidos, sus derechos entraban en vigor de inmediato. Desde entonces hasta que el huésped se marchaba, ninguna de las partes podía dañar a la otra. Estos derechos se aplicaban a todas las clases sociales, desde plebeyos hasta nobles. Quienes los violaban eran considerados imperdonables por los dioses, como el legendario cocinero Rata, quien, por asesinar al príncipe en su banquete, fue transformado en una rata blanca por los dioses, destinado a devorar a sus propios hijos para siempre.
El conde Owen Marieways, aunque disgustado, sabía que la antigua tradición de honrar a los huéspedes no debía ser irrespetada. Con un dejo de impaciencia, tomó una rebanada de pan integral de la bandeja de plata, mojándola deliberadamente en la fina sal blanca antes de llevársela a la boca, completando así un ritual que simbolizaba seguridad y pacto. En el instante en que la sal tocó sus labios, su expresión, antes desdeñosa, se suavizó. No era el sabor salado, áspero y amargo que se esperaba de la sal marina, sino una salinidad excepcionalmente pura y delicada, que revelaba al instante que no se trataba de un producto común. Esto es, arenas de oro blanco. Owen Marieways arqueó una ceja, exagerando deliberadamente su asombro, como si acabara de probar un manjar exquisito. En efecto, es un producto excelente, con un sabor extraordinario. Por desgracia, en Desembarco del Rey, esto es más caro que el oro. Quienes servimos al rey no podemos permitirnos ni una gota. Luego cambió de tono, su mirada se agudizó al observar a Euron, su codicia casi sin disimular. Las Islas del Hierro son el origen de estas arenas de oro blanco. Presumiblemente, el precio será mucho más asequible, ¿verdad? Los dos guardias reales Arthur Dayne y Leven Martell realizaron el ritual en silencio. Los movimientos de Ser Arthur fueron concisos y solemnes. No pareció sorprenderle la calidad de la sal, su profunda mirada se detuvo más en Euron, quien respondía. Ya sea sal gruesa o arena de oro blanco, esencialmente es salada. La expresión de Owen Marieways, combinada con sus palabras y tono, equivalía a una descarada insinuación. El rostro de Euron aún conservaba aquella enigmática sonrisa. Su tono era tranquilo, como si describiera una transacción comercial perfectamente ordinaria. Tiene razón, señor. En la fábrica, sin la explotación de los comerciantes, es mucho más barato. Si se deducen los costes del transporte de larga distancia, el almacenamiento y el elaborado embalaje, esos gastos innecesarios, lo que queda es apenas una fracción del precio. Tiene valor. Euron se inclinó ligeramente hacia adelante, suavizando la voz, como si hiciera una sugerencia amistosa. Su excelencia, la mano del rey, ha trabajado incansablemente por el país y ha venido de muy lejos. Cuando se marche, quizá podría llevarse algunas especialidades de las Islas del Hierro como muestra de nuestro agradecimiento. Esta afirmación no solo salvaba las apariencias de la otra parte, sino que también parecía aceptar la petición, limitando hábilmente el vago término algunas, definiéndola como un regalo en lugar de un tributo, transformando así una posible extorsión en un obsequio respetable. La expresión de Owen Marieways mejoró ligeramente y tomó asiento junto a Euron. En el gélido salón principal de Ciudad Picada, el aroma salado de la brisa marina se mezclaba con la humedad de los muros de piedra. El conde Owen Marieways, sentado erguido, tamborileaba impacientemente con las yemas de los dedos sobre la mesa, rompiendo finalmente el silencio con un tono cortante y exigente. Islas del Hierro, ¿no habéis recibido órdenes de desembarco del rey, de su majestad el rey? Euron sostuvo su mirada con calma. Sí, mi señor. Nos lo tomamos muy en serio. De hecho, mi padre se puso muy nervioso en cuanto recibió las órdenes, llegando incluso a zarpar personalmente hacia Braavos con la esperanza de obtener suficiente grano al otro lado del mar angosto para cumplir la orden del rey. ¿El rey Corón no está en la isla? ¿Es por eso? Preguntó Maribes, entrecerrando los ojos e insistiendo. ¿Y tu hermano, el varón? ¿Vino con vosotros? Han transcurrido 3 crudos inviernos, y Balón ha tenido 3 hijos más. Su suegro, Lord Arlow, aún no ha conocido a sus nietos. Incluso antes de que el invierno amainara por completo, ya le había enviado varias cartas instándolo a venir, respondió Euron con fluidez y tono sereno. Antes de saber de su inminente llegada, Balón ya había partido hacia la isla de Arlow, trayendo consigo a sus hijos para colmar su anhelo. La orden del rey es clara. Requisar grano de todo el reino. El grano debe entregarse en desembarco del rey en un mes. Exclamó Marieways, alzando la voz en un intento de intimidar. El invierno acaba de terminar, y la nueva cosecha aún no ha comenzado. El tono de Euron permaneció sereno, pero con una innegable contundencia. No hay excedente de grano en todo el reino, mi señor, especialmente en las Islas del Hierro. No producimos grano. Esto es un hecho bien conocido en los 7 reinos. Solo tenemos sal, hierro y pescado, y nuestra pobreza es igualmente conocida. Cada grano de trigo que comemos depende de las importaciones. Pero el rey oyó que trajeron 3 barcos cargados de grano del otro lado del mar angosto. La voz del conde se tornó cortante. Sí, teníamos algo hace medio mes, admitió Euron sin reparos, pero ahora, otros señores lo han cambiado por dragones de oro, madera y hierro forjado.
Lo que queda apenas alcanza para que los hombres del hierro sobrevivan hasta la próxima cosecha. Están desobedeciendo órdenes. Marie Weiss golpeó la mesa con el puño, con voz cortante. ¿Qué ley de los 7 reinos obliga a los señores a entregar sus medios de subsistencia sin compensación y ver morir de hambre a su pueblo? Replicó Euron, con voz firme, pero con una fría e inflexible determinación. No estamos desobedeciendo órdenes, mi señor. No tenemos grano que entregar. La relación entre el rey y los señores se basa en un antiguo pacto, no en el poder absoluto de la realeza. El rey no puede exigir dinero ni grano a los señores sin compensación. Los derechos y obligaciones de ambas partes son recíprocos. Los señores deben jurar lealtad al rey, proporcionar apoyo militar, como el reclutamiento, asistencia judicial y ayuda económica en ciertas circunstancias. El rey debe proteger la seguridad de sus señores, confirmar la propiedad de sus feudos y velar por la justicia de la ley. Por lo tanto, los señores podrían negarse rotundamente a cumplir la orden del rey loco de requisar grano sin compensación. Pero en cuanto a la ayuda económica apropiada, eso dependía del humor de cada señor y el rey está furioso, y las consecuencias serán graves. El conde Owen Mariehues se inclinó bruscamente hacia adelante, intentando intimidar al joven que tenía delante con su imponente presencia. Su voz, aguda y amenazante, exclamó. La flota del pabellón verde del conde Lyton Hugh ha izado su bandera de batalla, lista para zarpar en cualquier momento y aplastar cualquier bastión rebelde. El rostro de Euron permaneció tan sereno como el mar, sin mostrar la más mínima señal. Solo la profundidad de sus pupilas heterocromáticas se enfrió de repente, como si se hubieran congelado con el hielo del norte. Aquí del conquistador activado. Su voz no fue fuerte, pero atravesó la tensa atmósfera con claridad, cada palabra como un carámbano meticulosamente labrado. Mi señor, comenzó lentamente, con un tono carente de emoción, ¿acaso sus palabras y acciones representan ahora al trono de hierro, amenazando con la guerra para obligar a las Islas del Hierro a someterse a una orden que simplemente no podemos cumplir? Yo no. Es el rey. La condesa Marie Weiss gritó como si la quemaran, negando de inmediato toda responsabilidad y atribuyéndolo todo al rey loco que reinaba en lo alto de la fortaleza roja. Por eso, la voz de Euron se agudizó de repente, señalando con precisión la identidad del hombre, como canciller, como mano del rey, cuando su majestad pudiera dar órdenes inapropiadas, incluso aquellas que pudieran conducir a la división y el derramamiento de sangre del reino, debido a una inteligencia errónea o a un arrebato de ira. Tú, mano del rey, conde Owen Mareville, ¿acaso no es tu deber aconsejar y disuadir con prudencia? ¿Es la mano del rey un mero portavoz, o incluso y un instigador de la guerra? Estas palabras golpearon a Owen Mareville como una bofetada invisible, hiriéndolo donde más le dolía. Su puesto de canciller, ganado con tanto esfuerzo pero carente de fundamento, y su reputación de adulador y sin escrúpulos. Su rostro enrojeció al instante, lleno de vergüenza e indignación. Golpeó la mesa con la mano y se levantó bruscamente, haciendo tintinear los vasos. Tú. Rugió, con el dedo temblando de rabia, señalando directamente a Euron. ¿Te crees que puedes enseñarme a hacer las cosas? Un simple mocoso de las Islas del Hierro. ¿Cómo te atreves a criticar a la mano del rey por cómo cumplir con sus deberes? El aire en la sala pareció congelarse. Las miradas de los 2 guardias reales se agudizaron al instante, concentrándose en el centro de este conflicto que de repente se intensificaba. Islas del Hierro, la voz de Euron se elevó aguda, clara y fría, resonando como un arrecife milenario estrellándose contra una tormenta. Jamás aceptamos amenazas, jamás tememos la guerra. Sus palabras resonaron en la fría sala, y antes de que el eco se desvaneciera, un cambio más profundo y escalofriante se produjo de repente. Mientras su mirada recorría a los 3 enviados como una hoja gélida, una presión invisible descendió sobre ellos. No una fuerza física, sino una sensación sustancial y pesada, como la aterradora presión de las profundidades marinas, que envolvió instantáneamente todo el espacio. Era su Aki del conquistador despertado, liberado deliberada y controladamente en ese instante. Lord Owen Mariehues, recibiendo el impacto del ataque, palideció mortalmente al instante. Sintió una palpitación sofocante, como si una mano fría le apretara el corazón. Instintivamente intentó retroceder, pero las piernas le flaquearon, su postura se tambaleó y las manos le temblaron incontrolablemente. Se aferró apresuradamente a la mesa para apenas mantener la compostura. Los 2 guardias reales que estaban detrás de él reaccionaron de forma muy distinta.
Casi instintivamente, Ser Arturdaine, espada del Alba, colocó al instante su mano derecha sobre la empuñadura de Alba, con el rostro inusualmente solemne. Sus ojos, generalmente serenos, brillaron con una aguda alerta, propia de un águila, y su aura se contuvo, como la cuerda tensa de un arco, resistiendo en silencio la fuerza aplastante que emanaba puramente de su voluntad y espíritu. Levin Martell, a su lado, adoptó una postura defensiva similar. La languidez característica de Dorne fue reemplazada al instante por la vigilancia de un guerrero. Sin embargo, en ese momento crítico, el imponente aura de Euron se atenuó repentinamente. Se reclinó ligeramente, suavizando su tono, como si un astuto hombre de negocios buscara un punto medio en una cuenta abierta. Su anterior postura desafiante, listo para luchar en cualquier momento, se ocultaba hábilmente tras una sugerencia pragmática. En realidad, puede que las cosas no tengan que llegar a este extremo. Al cesar su liberación de Aki del Conquistador, el imponente aura se disipó gradualmente. Arturdaine, la espada del amanecer, y Levin Martell se percataron de su pérdida de compostura y aflojaron el agarre en las empuñaduras de sus espadas. Pero ambos quedaron impactados por la presión y la amenaza que emanaba Euron Greyjoy al hablar. El aura de una figura superior y poderosa. La mirada de Euron recorrió a cada uno de los enviados presentes y dijo: en cualquier caso, habéis venido de lejos, representando la voluntad del rey, y las Islas del Hierro harán todo lo posible para recaudar fondos. Hizo una pausa deliberada en la palabra recaudar fondos. Lo que podemos ofrecer es algo de grano, y griega. Volvió a mencionar el elemento crucial, nuestra sal. La habéis probado vosotros mismos. Es arena de oro blanco, un tesoro que puede servir como moneda de cambio en cualquier mercado. Euron se inclinó ligeramente hacia adelante, ofreciendo una sugerencia que parecía provenir exclusivamente de su perspectiva. Podéis llevar nuestra sal al dominio o a las tierras de los ríos, a los territorios de los señores que aún conservan reservas de grano, e intercambiarla. Oh. Hizo una pausa, ofreciendo una opción más flexible, navegar directamente a las ciudades-estado con libre comercio al otro lado del mar angosto y comprar la cantidad de grano que necesitéis. ¿Acaso no es mucho más práctico y eficaz que movilizar una gran flota? El rostro del conde Owen Mariehues permaneció pálido. La indescriptible presión que acababa de sentir aún persistía, y el leve temblor en las yemas de sus dedos no había cesado por completo. Respiró hondo, reprimiendo su creciente ira y un atisbo de miedo apenas perceptible, y finalmente, entre dientes, pronunció palabras de compromiso, pero con la dureza de un superior. HMPH, siendo así, ¿cuánto pueden reunir? Les advierto que si la cantidad es demasiado pequeña, si es meramente un trámite, ninguno de nosotros podrá rendir cuentas a su majestad el rey. El rostro de Euron esbozó aquella esquiva sonrisa, como si la tensa y opresiva atmósfera de hacía apenas unos instantes jamás hubiera existido. Su tono se volvió suave y considerado, incluso con un toque de entusiasmo. Tenga la seguridad, mi señor, de que las Islas del Hierro harán todo lo que esté en su mano. Primero hizo una promesa vaga pero positiva, luego cambió de tema y propuso un plan más práctico. Mañana, en nombre de la familia Greyjoy, convocaré a los señores de las 7 Islas del Hierro a Ciudad Pique para tratar la solicitud de grano y sal. En ese momento, les daré una respuesta clara. Continuó, compensando con elegancia su negligencia inicial. Además, es una ocasión excepcional que su excelencia, mano del rey, honre nuestras remotas tierras con su presencia. ¿Cómo podemos agasajarlos tan sencillamente con pan y sal? Debemos cumplir con nuestro deber como anfitriones y ofrecerles un banquete de bienvenida digno de su rango, tanto a usted como a su séquito. Permítanles experimentar la calidez de las Islas del Hierro, en lugar de discutir asuntos oficiales con el estómago vacío en este solemne salón. Disculpen las prisas de los preparativos de hoy, que nos han impedido mostrarles plenamente la hospitalidad de las Islas del Hierro, dijo Euron con una sonrisa, cambiando hábilmente de tema y dejando de lado momentáneamente el desagradable asunto de la solicitud de provisiones. Dio una leve palmada. Como si las hubieran estado esperando, dos bellas mujeres, ataviadas con saris ligeros y de figuras gráciles, entraron y danzaron al son de una música exótica. Sus ojos, rebosantes del encanto lánguido característico de Ries, se posaron directamente en el conde Owen Mariehues, mano del rey, y se acurrucaron en sus brazos como dóciles enredaleras. Era evidente que la madame de Ries las había instruido con esmero y dominaban el arte de la seducción. Sus dedos finos llenaban con destreza las copas, sus cinturas se mecían como serpientes de agua y, entre risitas, incluso le ofrecían vino al conde con sus suaves labios.
Este gesto audaz y seductor disipó al instante la tristeza y el disgusto que aún se reflejaban en el rostro de Owen Mariewes, sustituyéndolos por una sonrisa engreída y seductora, como si la discusión y las amenazas previas hubieran quedado completamente olvidadas. Al otro lado de la larga mesa, sin embargo, el ambiente era completamente distinto. Los dos guardias reales Arthur Dayne y Levin Martell permanecieron impasibles ante la escena sensual. El leal Balf y el experimentado Dagmore bebían con ellos. No había risitas ni velos, solo el tintineo constante de las copas entre los hombres, susurros sobre armas y navegación, y el ocasional escrutinio mutuo y el respeto por su condición de guerreros. El banquete no se prolongó hasta la noche. Pronto, el conde Owen Mariewes, mano del rey, estaba algo ebrio. Flanqueado por las dos seductoras mujeres de Rhys, y con paso vacilante, se dirigió a su habitación, alegando que deseaba tener una conversación profunda con ellas. En cuanto a los temas profundos que se discutieron a puerta cerrada, eso es cuestión de opinión. Tras despedir a la satisfecha representante real, la sonrisa de Euron se desvaneció como la marea, y recuperó su compostura habitual. No descansó, sino que se dirigió directamente a la fría y sombría torre del maestre en pique. Entre la luz parpadeante de las velas y montones de pergaminos, Euron explicó sucintamente su estrategia y el contenido de la carta al maestre Clegane. En nombre de la casa Greyjoy, la voz de Euron era firme e inquebrantable: envíen un mensaje a cada señor de las 7 Islas del Hierro. Mañana al anochecer, cada uno deberá traer personalmente a pique un barril del mejor pescado salado y un saco de grano. Quiero verlos en el banquete. El artículo requerido, un barril de pescado salado y un saco de grano, no suponía una gran carga para ningún señor. Era más bien un gesto simbólico, una forma de apaciguar al enviado del rey y asegurarse de que trajera algo que informar al rey loco. Sin embargo, tras esta petición aparentemente sencilla se escondían las intenciones más profundas de Euron Greyjoy. Lo que realmente necesitaba no eran estas escasas provisiones, sino la oportunidad de observar personalmente la reacción de cada señor de las Islas del Hierro al recibir esta orden, una orden directa del poder opresivo de la familia real. ¿Quién lo ejecutaría sin dudar? ¿Quién se quejaría y aún así obedecería? ¿Quién vacilaría o incluso mostraría descontento? Esta sería una prueba silenciosa de lealtad y eficiencia. Más importante aún, quería que todos los señores de las Islas del Hierro supieran que la presión ejercida por la familia real sobre las Islas del Hierro no era solo un asunto de la familia Greyjoy, sino una responsabilidad compartida por todas las Islas del Hierro. El maestre Clegane conocía la gravedad del asunto y no podía permitirse la negligencia. Inmediatamente se arrodilló bajo la tenue luz de la lámpara, transformando el testamento de Euron en una orden formal, redactada meticulosamente y sellada con el escudo de armas de la familia Greyjoy. El rasgueo de la pluma sobre el pergamino era el único sonido en la torre del maestre en ese momento. Luego, el maestre Clegane ató cuidadosamente cada rollo de pergamino a la pata del inquieto cuervo. Estos mensajeros negros fueron lanzados al cielo nocturno uno tras otro. Sus alas aleteaban como pensamientos y decisiones dispersas, fundiéndose rápidamente con la espesa y fría oscuridad de las Islas del Hierro, volando hacia todas las islas como la isla de la Marea Negra, la isla de Arlow y la isla de Oldwick, para llamar a las ventanas de cada señor, para despertar su lealtad.